gente, ¿cómo están? Gracias por estar aquí nuevamente en el canal. Gracias a esos puyadores por estar aquí. Mira, antes de comenzar de hablar del tema del video, te quiero pedir un favor. No te imaginas lo costoso en cuanto a tiempo que es preparar un video con contenido para YouTube, para editarlo, subirlo y todo eso. Y más cuando no tienes un equipo de trabajo, cuando todo lo eres tú. El actor del video, yo. El editor del video, yo. El que prepara el guión del video, yo. El que saca de su cabeza todo el tema del video, lo anota o lo escribe en un documento de Word, hace el guión y todo eso, yo. Entonces para mí es sumamente importante de que tú te quedes a ver el video completo, de que te suscribas, de que le des un like, de que actives la campanita y de que compartas el video si quieres. Si estás aquí ahora mismo viendo este video en el canal y viendo los videos, es porque algún tipo de interés te generó, ya sea la fotico muy chula que viste de la miniatura, el título o lo... ¡Cállate, por favor! ¡Sí! ¡Cállate! Ok. En el día de hoy te voy a hablar de un tema, el cual mencioné en un video anteriormente que venía con ese video. Y vamos a hablar de lo que es el mantenimiento de tu ordenador. Teniendo en cuenta lo siguiente, el mantenimiento de tu ordenador consiste en dos tipos de mantenimiento, vamos a decírtelo así. Está el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo, su nombre lo dice, correctivo viene de corregir. Pues claro, güey. Es aquel mantenimiento que tú haces ya cuando tienes algún tipo de desperfecto en tu computador y amerita algún tipo de sustitución, vamos a decir, de algún software o de algún hardware. En cambio, el preventivo, su nombre lo dice bien claro, preventivo, viene de prevenir. Este es el mantenimiento que mayormente hacemos para prevenir cualquier tipo de daño, tanto en hardware como en software. Obviamente en este video te voy a hablar hoy de lo que es el mantenimiento preventivo, concentrado más en lo que es software. Y eso lo puede hacer cualquiera, eso no tiene que ser un técnico de la NASA o un científico de la NASA que lo pueda hacer, eso lo puedes hacer tú. Y tienes que tener en cuenta también lo siguiente. Recuerda que el mantenimiento de tu computador, siempre y cuando tú ejecutes el mantenimiento preventivo de la forma correcta en tu ordenador, puede ser hardware, software y eso, a largo plazo te va a ayudar a mejorar el funcionamiento del computador y te va a evitar tener que gastar dinero en software, piezas y servicios. Te va a ayudar bastante. Ahora bien, luego ya de haberte explicado lo que son los dos tipos de mantenimiento, saca tu papel, tu libreta, lápiz y acomódate, porque tienes que anotar estos consejos que te voy a dar. Utilizar un buen antivirus, el cual lo tengas completamente registrado y esté al día con las actualizaciones. Esto es un punto muy importante. El sistema operativo es lo más vulnerable que tú puedes ver, siempre y cuando no lo tengas actualizado tampoco. Otro video que está por ahí, bueno, si mal no recuerdo, creo que fue este video. Aquí te hablo de lo que es la importancia de cómo mantener tu sistema operativo actualizado y el por qué. Y te lo vuelvo a decir aquí ahora nuevamente. Cuando actualizas tu sistema operativo, lo vuelves menos vulnerables a ataques. Porque una actualización de un sistema operativo siempre trae mejoras y mucho más en cuanto a lo que es la seguridad. Esto tiene siempre su pro y su contra. No es que es recomendable que lo estés actualizando cada 2 días, cada 3 días. No, eso también te lo satura y también te lo ayuda a que se ponga un poco más lento. Pero el antivirus, que es como te estoy hablando ahora mismo, también te puede servir de mucho. Mantén siempre el antivirus actualizado, un buen antivirus, el de tu elección. Existen muchísimas cosas. Creo que en otro video también yo mencioné el tema de la seguridad y eso. En algún momento yo he dicho a ustedes que el que hace la regla también hace la trampa. Los antivirus son un negocio, porque si no hay virus, ¿para qué te antivirus? Entonces, mantener siempre el antivirus bien actualizado, al día y todo eso, te ayuda mucho. Anota eso, por favor. Otro consejo que te puedo dar, y es el más sencillo y el más fácil, te lo voy a resumir. Si tú no estás utilizando X software, ¿para qué lo tienes? Así de sencillo. Si tú no utilizas un software de edición, ¿para qué lo tienes instalado? ¿Me entendiste, verdad?
Ok. Ah, pero mira, que me bajó una actualización y un virus y la computadora me dañó y me dio a perder el Windows y perdí todo. Perdiste todo porque quisiste. Porque es también sumamente importante que tú tengas backup de tus informaciones más importantes. Puedes tenerla en un disco duro externo, puedes tenerla en memoria USB, depende del tamaño de tu información. Siempre tienes que tener un backup de ella. Por favor, anótalo también. Y a ti, mi querido colega del área de tecnología de alguna empresa o de IT, como dicen muchos. Si tienes un empleado nuevo que entra a trabajar, obviamente hay que crearle un usuario en el dominio, un usuario en todo. Por favor, sé que está de más que te lo diga, pero es bueno decirlo para que otras personas también lo sepan. Dale solamente los permisos necesarios. Ten cuidado en los permisos que vas a otorgar. Que el usuario utilice el computador solamente para el trabajo que se le asignó. Sí, porque existen muchas personas que preguntan, que por qué en las empresas y eso. Obviamente en las empresas tienen que cuidarse mucho. Porque si tú eres del área de logística, ¿qué haces tú con acceso a la parte de contabilidad? Tú no haces nada con eso. Entonces, por favor, también ten en cuenta eso. Y si tú en tu casa te quieres poner a practicar de cómo se hace, puedes entrar a Google y buscar cómo tú puedes configurar un dominio, cómo tú otorgas permiso al usuario, cómo tú lo limitas, en fin, en Google y aquí mismo en el mismo YouTube hay 20.000 videos de eso. Así que por favor, también tengan en cuenta eso. Limpieza. La limpieza de tu ordenador tiene que ser algo clave. No tanto por fuera en el hardware, para que se vea siempre muy bonito y muy cozy, qué cosa. Pero también por dentro. Tienes que preocuparte por lo que es la limpieza por dentro en el hardware. Aunque en el video al principio dije que me iba a concentrar solamente en la parte del software, del mantenimiento del software, pues no puedo dejar de tocar este punto porque es una cosa que ayuda a la otra. O sea, si yo tengo un equipo bastante lleno de polvo, mugre, como le quieran decir por dentro, obviamente me va a funcionar más lento. Porque el procesador no va a recibir suficiente aire para enfriar. El polvo adentro va a dificultarme también que el abanico del power supply también funcione bien. En fin, un sinnúmero de cosas. Limpiar el equipo, o sea, el hardware por dentro es sumamente importante. Por favor, drivers. Muy importante tener los drivers también al día. Excelente si mantienes estos drivers al día. Si tienes cómo darle seguimiento cada vez que haya algún tipo de actualización de ese driver, de ese controlador, mucho mejor. En especial las laptops. Las laptops también tú puedes darle seguimiento y puedes tenerlo al día. Mantén siempre actualizado todo lo que tenga que ver con controladores, con sistema operativo y con antivirus. Siempre, por favor, eso es sumamente importante. No lo olviden. Y ya por último, este último punto te lo voy a tocar, creo que de más, porque obviamente tienes que saber eso. Navegar correctamente por internet. Saber en qué página te vas a meter. Saber identificar cuando es una página fake, una página falsa, una página esa que da publicidad no deseada y eso. Que te llene la computadora de spam y de spyware. Los archivos temporales de internet, por favor, vacíalo. Bórralos para que me entiendan mejor cada cierto tiempo. Tu papelera de reciclaje también es sumamente importante eso. Y comprobar la temperatura de tu procesador. El procesador es la parte, desde mi opinión, que más sufre de todos los componentes de tu computadora. Tienes que ser ñoño con tu procesador o celoso con el procesador. Y bien, como pudiste ver, espero que hayas anotado todo eso que te dije, porque si no lo anotaste, no vas a hacer nada que no sea tener que buscar otra vez el video y verlo. Me ayudaría si lo hacen. Pero lo interesante para mí es que tú no solamente veas el video, sino que también pongas en práctica lo que te explico en el video. De esa forma me despido dándote las gracias porque te suscribiste, porque le diste like y porque me dejaste algún comentario. Así que nos vemos en un próximo video. Esta tarde ya me voy a acotar porque yo grabo de madrugada.